Hola, ¿qué tal? El motivo de esta plática es hablar sobre lo que es las emociones, la salud mental, desde un enfoque nutricional, un enfoque de la medicina funcional y un enfoque de la psicología. Tenemos a dos invitados de lujo, que es la psicóloga Lorena, que le voy a pasar la voz para que se pueda presentar. Adelante, Lorena. Correcto. Muchas gracias, Armando. Bueno, pues qué placer de estar con ustedes. Bueno, mi nombre completo es Lorena Yelalté Gómez Guerrero. Soy psicoterapeuta con funciones o con especialidades en psicología clínica, educativa. Soy forense también y pues bueno, tengo una especialidad en lo que es psico-neuro-inmunoendocrinología y confiamos que de alguna forma llegue toda esta información a ustedes pues para beneficio personal. ¿Ok? Excelente. Ahora vamos a presentar a nuestro querido doctor Vázquez. Le voy a ceder la palabra para que se pueda presentar, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Vázquez, yo soy médico de profesión y pues trabajé por muchos años en lo que es medicina integral y medicina complementaria. También soy especialista en medicina funcional por el Instituto de Functional Medicine de Estados Unidos y también soy especialista en medicina antienvejecimiento por la A4M, que es la Academia de Medicina Antienvejecimiento de Estados Unidos. He estado también haciendo especializaciones y subespecializaciones en medicina automolecular, medicina biológica y también soy especialista en cámaras hiperbáricas y en terapia neural. Así como también estuve trabajando más de 28 años en hospitales de medicina integral y medicina complementaria en Tijuana, Baja California. Y el último hospital donde trabajé hace ya 13 años, pues yo fui el director médico de ese hospital por varios años. Excelente, muy bien. Un gran currículum, doc. Y pues a lo mejor están preguntando quién es el que está hablando. Mi nombre es Armando, soy licenciado en nutrición. Actualmente me dedico a lo que es el tratamiento médico nutricional y enfermedades crónico-degenerativo. Y el principal motivo es pues promocionar lo que es la prevención en la salud, ¿no? Y el motivo de esta charla, vamos a comenzar a hablar sobre cómo en México ha ido incrementando pues la tasa de depresión y suicidios desde el 2015 al 2017, ¿no? Entonces, el primer punto que vamos a tocar es sobre la microbiota intestinal y cómo tiene un gran efecto en las emociones. ¿Okay? Entonces, le voy a pasar el micrófono la voz a Lorena para que pueda iniciar. Ok. Gracias, Armando. Bueno, lo más interesante de esto es cómo cada uno de nosotros puede entender que esas emociones que pues, vamos descubriendo o las vamos experimentando, pues tienen una razón muy valiosa, muy importante desde la ingesta, desde lo que consumimos. Pero básicamente desconocemos que hay bacterias que nos pueden proveer de esa salud mental, que nos pueden dar esa estabilidad y de eso vamos a tratar todo el tema en general de cómo pues estas emociones están en su base o en una estructura de lo que pudieran ser esos nutrientes que puedan estar controlando esa salud mental o controlando esas emociones. Y pues básicamente nos vamos a ir generando desde el acompañamiento de la experiencia, desde la práctica clínica que todos hemos tenido y cómo le ha ayudado a muchos de nuestros pacientes. No sé si Jorge nos quiera comentar un poquito al respecto de lo que estamos platicando. Sí, qué bueno que lo mencionas, Lorena. Fíjate que yo hace algunos años que me quedaba mucho la duda de que si había alguna relación entre las emociones, principalmente, y nuestro sistema gastrointestinal. Por eso de que dicen, ¿qué rayos tiene que ver una cosa con otra, no? ¿Qué rayos tiene que ver todos esos de las emociones? Es por eso que ahora que mencionaste que tienes una especialidad en lo que es psico-neuro-inmunoendocrinología, pues es prácticamente la formación y la verificación de todo eso que estamos viendo, que todo está conectado. Todo nuestro cuerpo, hay que recordar que nosotros somos energía
y toda nuestra energía que estamos viviendo es una regulación de energía que va a ir subiendo y bajando. Y esa energía, pues mucho de eso se está pues manejada por lo que son las neuronas. Nuestro intestino y nuestro centro digestivo, nuestro aparato digestivo está considerado como un tercer cerebro. Y el tercer cerebro es prácticamente un cerebro autónomo, igual que el corazón, igual que nuestro cerebro de pues, acá arriba del coco. Sin embargo, pues muchas personas no nos habíamos dado cuenta de que efectivamente esas emociones que nosotros sentimos y esos cambios de temperamento, esos cambios de actitud, ese movimiento de motivación, esa depresión, y todo esto genera diferentes partículas, específicamente neurotransmisores. Los neurotransmisores pues se empiezan a aprender o a apagar según nosotros lo tengamos condicionado. Una de las cosas que sí nos hemos dado cuenta es de que cuando la gente está muy estresada, que es aproximadamente todos, ¿verdad? Estamos estresados, pues empezamos a hacer una sobreproducción de una hormona que se llama cortisol, y este cortisol, al haber un aumento, pues empieza a favorecer nosotros tengamos diferentes aspectos de lo que nos sentimos y de lo que estamos haciendo, inclusive diferentes propiedades de que ahora hace nuestro cuerpo, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me ha gustado y que soy fanático de eso es lo que es mantener toda nuestra microflora, que se llama la flora intestinal, la microbiota, y nosotros anteriormente le decíamos la flora intestinal y yo decía también la fauna, ¿no? Porque no sabes qué parásitos tienes ahí también a veces que te están moviendo, ¿no? Pero toda esa flora intestinal es muy eficiente y efectiva para mantener un buen tracto intestinal y esto pues mejora mucho la calidad de todo. Vamos a ver más adelante por algo que vamos a platicar, sobre todo cómo provoca esa inflamación crónica cuando la flora intestinal no está realmente la adecuada, ¿no? Cuando tenemos nosotros demasiadas toxinas, diferentes tipos de sustancias que no son a modo, todos esos aditivos, conservadores, químicos, colorantes, saborizantes artificiales, azúcares artificiales y muchas cosas que tu cuerpo no realmente necesita. Podemos recordar que nosotros estamos formados de células, no tenemos una máquina, no tenemos dedos mecánicos, ni tenemos un brazo mecánico, somos células. Las células son 60 trillones de células en nuestro cuerpo y todas ellas están vivas, respiran, ¿sí? Nacen, se reproducen y mueren igual que todos nosotros. Y nuestras células están en continuo movimiento de acuerdo a lo que nosotros estamos, pues básicamente hablando. Es por eso que es bien indispensable tener una flora intestinal adecuada para que esos neurotransmisores, esas hormonas que se producen y todos esos cambios, pues sean beneficiosos en lugar de ser dañinos, ¿no? Que no exista tanta sobreproducción de dopamina, que no exista tanta sobreproducción de adrenalina, que son, al final de cuentas, pues son factores que en excesiva cantidad nos pueden hacer daño. A lo mejor nosotros necesitamos ciertos niveles para estar bien, pero cuando esos niveles empiezan a subir muchísimo, pues nos empiezan a dar muchísimos problemas. Y lo hemos visto muchas veces en todos los aspectos. En el aspecto emocional no es ninguna diferencia, simple y sencillamente es parte de lo que ahora estamos conociendo como algo nuevo y que pues nos costó al principio, te lo hablo del sistema, de la parte médica, a los médicos se nos dificultó mucho creer todo ese tipo de cosas, ¿no? Mayormente estábamos trabajando o trabajamos los médicos con medicamentos porque creemos que los medicamentos le va a solucionar la vida a las personas, cuando en realidad los medicamentos únicamente controlan las enfermedades crónicas degenerativas, pero no las alivian, ¿sí? Cada vez empezamos con 2 tabletitas, al rato son 4, al rato son 6, y traen el bonche de tabletas, inclusive antihipertensivos para la diabetes, para todo, y todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Incluso hay pacientes que hemos visto, nosotros 3, que ya traen medicamentos para controlar o evitar esos efectos secundarios de los otros medicamentos. Todo esto nos hace pensar que lo que nos decían hace miles de años, ¿no?
filósofos griegos, Sócrates, Platón y todo eso, dicen cuerpo sano, mente sana, alimentación, eres tu producto de tu alimentación, o sea, ¿cómo tiene que ver, no? Y cómo lo desechamos por la famosa ciencia de estar más adelantados, de pensar mejor. Es por eso que a mí me encanta la idea y no sé si me estoy extendiendo mucho, la verdad es que ya Es sabes cómo apasionante. soy, que me apasiono y que empiezo a trabajar, a platicar de todo esto, pero ya la comida, nos va a hablar un poquito Armando, el licenciado Armando nos va a hablar un poquito, ya la comida no tiene los nutrientes que nosotros necesitamos. Y si nosotros hacemos un esfuerzo por tratar de conseguir cosas, suplementos, vitaminas que nos ayuden a nivelar eso, pues muchas de las enfermedades quedarían erradicadas. No lo digo yo así como, ay, este es poeta. Eso lo decía Linus Pauling, que yo creo que es uno de los pocos que ha ganado 2 premios Nobel. Y eso porque era una persona súper excepcional y muy inteligente. Entonces, si nosotros les damos los nutrientes específicos a nuestras células, a los alimentos nutritivos, lactobacilos, acidófilos, bidófilos, a nuestra flora intestinal, nosotros tendríamos una vida muy diferente a la que estamos teniendo, sin tanta comida chatarra, sin tantas cosas químicas que tu cuerpo, que está hecho natural y de células, no lo necesita. Sí, excelente. Y tiene totalmente la razón, doctor. De hecho, y desde Hipócrates, cuando mencionó, pues me acordé de una frase muy interesante que dice que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, ¿no? Y eso es totalmente cierto porque ahorita en consulta yo veo pacientes que vienen y pues con una ingesta muy baja en calorías, en vitaminas, entonces te pones a pensar, vienen conmigo y quieren bajar de peso y quieren comer menos. Entonces lo que básicamente estamos haciendo es provocar una desnutrición porque cuando bajamos calorías pues se compromete más la ingesta calórica tanto en macronutrientes como micronutrientes. Y eso tiene un gran impacto en lo que es la microbiota intestinal o la flora intestinal, lo cual pues como podemos ver, por eso hay un incremento también muy grande en lo que son los síntomas de depresión, ansiedad, en lo que son pues, los seres humanos, ¿no? También algo muy importante es que actualmente los alimentos ya no tienen los nutrimentos necesarios para poder aportarnos esos nutrimentos, lo cual nos lleva a pensar, entonces, si quiero estar sano, tanto físicamente como mentalmente, ¿qué tengo que hacer? La única manera es la alimentación. ¿Por qué? Desde la prehistoria hasta la edad contemporánea, el humano se está alimentando, ¿no? Y dependiendo de la etapa, pues va cambiando la dieta del ser humano. Y en base al cambio, surgen nuevas enfermedades, ¿ok? Como usted ha mencionado, doctor, los libros de medicina antes eran pequeños, ahora son mucho más grandes. ¿Por qué? Por ese cambio de alimentación que tiene el ser humano. Y eso nos está relacionado a que estamos haciendo algo malo. Algo malo, ¿por qué? Porque lo que estamos comiendo para alimentar nuestras células no es suficiente. Entonces eso nos provoca una gran carga inflamatoria. Y esa carga inflamatoria pues es el boom de todas las enfermedades, ¿no? Y me gustaría preguntarle a Lorena, por ejemplo, en tus pacientes, qué tanto relación tienen con la alimentación? De si se estresan por lo que van a comer, le tienen miedo, o cómo has visto esa relación entre pues, la emoción y la alimentación que tienen los pacientes. Gracias, Armando. Pues sí, yo les voy a hablar desde el enfoque, del enfoque de la salud mental y obviamente lo que quizás pasamos desapercibido, pero pues tiene todas las respuestas, como en este caso, a nivel de lo que ya es la salud mental, en este mes se generó lo que es el Día en contra del Suicidio, ¿no? Esto fue el 10 de septiembre y el 21 será promover esa prevención para lo que es el Alzheimer. Obviamente, como estas enfermedades y como esta asociación de la que estamos platicando, de lo que ingestamos, de lo que consumimos, pues tenemos desconocimiento, ¿no? Precisamente ahorita salió un nuevo concepto que se llama, en este caso, esas bacterias buenas que básicamente nosotros a través de los alimentos adquirimos y nos dan ese beneficio, esa sensación de bienestar.
Y no solamente es para el que me sienta bien, sino lo que comentabas hace un momento, o comentaba el doctor Vázquez, de estar en una exposición de estrés prolongado, ¿no? En ese estrés prolongado, cómo se van alterando todas esas, digamos, esos beneficios de salud, esa cuestión de estar en balance, de estar en equilibrio, y que vamos encontrando a través de síntomas esas respuestas de esta falta de requerimientos. Y estoy enfocado precisamente en lo que comentabas de la microbiota, ¿no? De estas bacterias buenas que necesitamos en el organismo y cómo las podemos obtener y para qué nos pueden funcionar. Como dato interesante, el 90% de la serotonina se produce en el estómago. Y básicamente, pues dice, si nuestra barriguita siente, pues sí, obviamente es la que nos genera todas esas emociones y ese comportamiento. Es decir, que si nuestra flora intestinal está en balance, está en equilibrio, pues va a enfocarse mucho o va a tener esas respuestas hasta en nuestra toma de decisiones, en nuestras emociones. Fíjate que ya desde la práctica clínica, curiosamente tuve una paciente que básicamente desarrolló crisis de ansiedad y muy agudas, muy severas. Y curiosamente, pues no había como una razón, no había una... emocionalmente no tenía como una complicación como para que se estuvieran presentando, indistintamente ahora sí, de su vida, de sus circunstancias. Posterior a varios estudios que se hizo, pues se encontró que tenía una bacteria en el estómago y esa bacteria le estuvo produciendo ansiedad. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros tengamos una microbiota fortalecida y de ahí cómo estas emociones se vayan regulando desde el momento de crear esos neurotransmisores que al final son esas sustancias químicas que se producen y que te comentaba hace un momento, ¿no? Curiosamente, muchas de ellas, el 90% se producen en el estómago. Entonces, de ahí esa conexión de lo que es prácticamente el sistema nervioso etérico, o sea, con el sistema nervioso central y de esa manera estar conectadas, como decía el doctor Vázquez, ¿no? Bueno, yo lo conozco como nuestro segundo cerebro, ¿no? El estómago y obviamente el cerebro, ¿no? De ahí esa conexión, qué tan importante es para sentirte bien y para regular esas intencionalidades, esas conductas, esos hábitos que nosotros desarrollamos en general, pero pues curiosamente estas enfermedades neurodegenerativas o neuropsiquiátricas básicamente tienen una respuesta desde esta carencia de estas bacterias buenas en el sistema digestivo. Entonces, por eso es la importancia de esta plática, de esta conversación, porque básicamente vamos entendiendo por qué se puede producir una depresión, qué síntomas nos puede ser un factor como para estar observantes de cómo corregir estas alteraciones, estos daños, y básicamente puede ser a lo mejor de decir, bueno, me siento triste, pero pues esa tristeza si ya pasó de un par de días y ahora ya pues se prolongó a unas semanas y básicamente va interrumpiendo en mis hábitos, en mi rutina. Entonces, pues bueno, ya tiene otra interpretación y se va complicando. Pero interesante que todo esto puede entrar desde lo que comemos, desde nuestra ingesta, desde de cómo tenemos en balance este equilibrio de nuestra flora intestinal. No sé si quisieran comentar un poquito en relación a estas alteraciones y cómo puede esto ser un neuroprotector, lo que consumimos, y cómo puede ser neuroregenerativo, ya en los aspectos de otros síntomas, bueno, más que nada sistemas, ¿no? Ya lo hablamos de lo endocrino, de lo inmune, de lo neurológico. No sé qué me puedan comentar de eso. Lo que sucede básicamente es un círculo vicioso, mi Lore. Lo que acabas de hablar es tan cierto que hay pues diferentes tipos de representaciones dentro de lo que es la depresión o lo que son problemas también de ansiedad, pero unos tipos de depresión que son clínicas, esos son, pues inclusive tienen que ser tratados con medicamentos, ¿no?
Lo que sí hemos visto es mucha relación en personas que tienen depresión, que no es una depresión, se puede decir, aguda o una depresión así espontánea, sino que son depresión que va continuamente, poco a poco se va sintiendo mal. Y todo, como tú mencionabas, es un círculo vicioso porque se sienten mal, se sienten deprimidos, comen mal, no hacen ejercicio, no les interesa nada. Y entonces en esa secuencia de cosas que empiezan a hacer porque les da, se sienten mal, pues comen cualquier cosa, comida chatarra o comen, nosotros decimos lucky, ¿verdad? Lo que encuentren, ¿va? Y entonces ya no, ese círculo que se va haciendo cada vez más de la comida de nuestro intestino, pues ya no tiene las sustancias nutritivas y lo que necesitan nuestras células intestinales, nuestra microbiota, para poder estar pues trabajando activamente, sino que simple y sencillamente, pues lo que sucede es de que le estamos metiendo más chatarra, le estamos comiendo cosas que no deben de estar ahí y estamos dañando esa flora y no estamos ayudando para nada. Como te decía hace ratito, inclusive hace algunos años apenas, ¿sí? Los que empezaron con todo esto de darse cuenta, nosotros ya lo manejábamos. Yo tengo desde 1990 trabajando en hospitales de medicina integral y medicina complementaria y era el pan de cada día en esas clínicas, darles acidófilos y bidófilos. En este tiempo se daban en solución, en un frasquito que ya venían no sé cuántos billones o trillones de lactobacilos. Y para nosotros era algo como algo normal, o sea, tenías que darle sus suplementos, sus vitaminas, su tratamiento, sus infusiones a los pacientes, su programa de desintoxicación y por ende eran los lactobacilos, ¿verdad? Los acidófilos, bidófilos que se les daba por 2 vías, ¿sí? Por arriba y por abajo también se les daba a los pacientes. Y veías, como tú dices, así, es increíble. Digo, no les digo que lo hagan todos los días, ¿verdad? Pero sí sería bueno tener un enema y por ahí mi querido Armando nos podrá decir un poquito más, pero un enema de retención de acidófilos y de algo que se llama wheatgrass, que el wheatgrass no es otra cosa más que pasto molido. Vas a decir, qué loco está este fulano, ¿verdad? Pero la verdad es de que es un tratamiento que inclusive es carísimo en Estados Unidos. Si tú vas a una tienda de salud y compras wheatgrass, ¿sí? Ahí te lo venden así la libra como peso de oro. Y lo que hace la gente, se lo toma en jugo, a veces el wheatgrass se lo toma en jugo, o también se lo ponen en enemas. Y esto mejora dramáticamente también la flora intestinal. Hoy en día, pues tenemos, gracias a Dios, bendito a Dios, no estar utilizando esos sistemas, pues tenemos hoy en día lo que son pues, los en cápsulas, en polvo, lactobacilos, acidófilos, bidófilos de 12, 17, 20 millones y esto nos vino a favorecer muchísimo. Pero volviendo al tema, por ejemplo, los que se empezaron a dar cuenta de que mejoraban la flora intestinal y ayudaban eran los pediatras. Los pediatras se los empezaron a dar a los niños porque les daban antibióticos y los niños, rácatelas, ¿no? A los 2 días ya traían una diarrea en muchas ocasiones. Entonces, por ahí empezaron ya a hacer sus reuniones, sus juntas, y se fue expandiendo esto a tal grado de que ahora los cardiólogos, como mencionaba mi querida Lore, los cardiólogos ya están bien conscientes que es parte de la salud del corazón, ¿sí? Ya están de acuerdo los neurólogos que es parte de la salud del corazón. Hoy en día, desde hace, te puedo decir, 10 años, hay congresos que únicamente hablan de flora intestinal y microbiota. Y ahí van los más super extra maestros de Harvard, de Stanford, de Yale, a hablar toda una semana de pura flora y microflora, de estudios, como bien nos ha hecho mención nuestro querido Armando, de estudios de todo tipo que hay. Así te metes al PubMed y le pones flora intestinal o le pones lactobacilos en el PubMed y te van a aparecer miles de artículos ya, de que ahora ya se sabe perfectamente que tenemos ese tercer cerebro, mi querida Lore. El primero es el cerebro, el segundo es el corazón
y el tercero es el cerebro intestinal. Y esa, fíjate que eso que mencionabas es de suma importancia. La serotonina en el sistema gastrointestinal, el 70% de todo nuestro estómago hasta el colon, intestino, ahí es donde se forma todo esto, ¿no? Es increíble, increíble. La gente no lo sabe, pero la mayoría de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Las autoinmunes, las artritis, el lupus, la esclerodermia, la mayoría tiene su origen en el sistema gastrointestinal, ¿sí? Ahí donde están esas fibras nerviosas, donde cuando está inflamado el intestino, empiezan a pasar sustancias, anticuerpos, que esos anticuerpos empiezan a formar pues diferentes tipos de sistemas, activando y desactivando diferentes genes, activando diferentes sustancias, diferentes componentes de esos anticuerpos, y viene el sistema de defensa pues para tratar de atacarlos, y es un sistema de defensa que actúa muchas veces en contra tuya. Por eso se llaman enfermedades autoinmunes, porque ellos están fabricando anticuerpos que ellos creen que están atacando algo, pero es algo que es dentro de ti, y por eso surge todo este problema. Mira, te voy a platicar una anécdota, también para que la sepan, Armando. Hace tiempo yo, cuando estaba de mis pininos de doctor, salí de la universidad y me fui a una clínica a trabajar y todo eso, y tenía una paciente que tenía artritis, y cada vez que veía a la paciente, como cada mes, así llegaba cada vez más así, más doblada, ¿no? La pobre ya, y ya le daba yo un medicamento, se lo cambiaba por otro y se lo daba a otro y así, ¿no? Y dije, ching, pues ya consultaba libros, consultaba especialistas, y no, pues métele tantita prednisona, métele cortisona, métele también estos antiinflamatorios, y pues lo que teníamos en ese tiempo, no había todavía la famosa medicina biológica ni los ahora anticuerpos monoclonales, que son los que están de moda, pero en ese tiempo pues lo que teníamos eran antiinflamatorios y medicamentos para controlar el dolor, ¿no? Y aparte pues cortisona. Entonces llega la paciente y pues ya no sabía ni qué darle a la pobre señora, ya cada vez llegaba más doblada de sus dedos, menos lo podía mover, ¿no? Y dejó de ir como unos 6 meses, ya no la vi. Y dije yo, ya se fue la señora, ¿no? Y en eso llega bien la señora, ¿cómo está, doctor? Me da la mano, y tenía su mano un poquitito chueca, así nada más, pero ya no era la chuecura así. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, vengo de la consulta. Le digo, qué bien, ¿cómo se ha sentido? De maravilla, doctor, muy bien. Fíjese que yo creo que ya el 80 o 90% de mi artritis se desapareció. Le dije, qué bueno. Le dije, con el medicamento que le dimos aquí, no, doctor. Fui a ver un yerbero. El yerbero me dio unos test para que se me regularizara mi estómago. Miren, me sentí tan bien de mi estómago, se me desinflamó el estómago, y hacía bien del baño y tenía todo eso, y me daba parte de otras cosas que hiciera yo, jugos y verduras y de otras cosas para hacer jugos, y santo remedio, doctor. No me dio ni una pastilla, no me dio nada. Entonces, en ese tiempo dije, está loca, ¿no? Esta señora está bien zafada. Y yo no lo entendía, no lo comprendía, hasta que entré a trabajar al primer hospital de medicina integral y medicina complementaria que fui. Y entonces ahí me explicaron pues la relación entre inflamación crónica, tu colon, tu intestino, y todas esas sustancias activadores y desactivadores que suceden dentro de tu organismo. Y la verdad, me sentí así como neófito en todo esto, ¿no? Pero fui aprendiendo, y después ya empezó a haber congresos y convenciones, empezaron a meterlo, a tal grado que ahora ya, pues está la neuropsicoendocrinología, que es parte de todo esto y que deberíamos hacer un tratamiento integral. Le quiero dejar la palabra a mi querido Armando, sin embargo, quiero mencionar algo antes. Hoy en día, la medicina integral y la medicina complementaria es lo ideal para llevar a un paciente hacia una mejor vida saludable y en todos los aspectos. Todos los doctores deberían de tener un conjunto de consultorio donde esté el doctor, el nutriólogo y la psicóloga o el psicólogo. Eso sería una terapia
pues prácticamente integral, y lo que realmente se harían son cosas y, ¿cómo se dice? Diferentes tipos de tratamientos para ayudar al paciente realmente en lo que él tiene. Porque muchas veces no lo sabes si el problema está acá arriba en el coco, ¿va? O muchas veces no lo sabes y el problema está allá con la nutrición, ¿va? Entonces todo eso se necesita. Los doctores llevamos 6 meses de psicología, ¿sí? Llevamos 6 meses o menos de psiquiatría y llevamos 2 semanas de nutrición en muchas ocasiones. Entonces, o sea, son cosas que carecemos, pero que al mismo tiempo, si podemos pensarlo y hacerlo de una manera integral, eso sería mucho mejor. ¿Puedo tomar un minutito la palabra, doctor Vázquez? Y ya me gustaría que nos reforzara Armando. Ahorita que comentaste sobre el tratamiento integral, y efectivamente, hace un momento especificaban mucho del estrés, la producción de citoquinas, de esa respuesta inflamatoria, los signos de enfermedad y las posibles alteraciones neurológicas o psicológicas, ¿no? Entonces, dentro de mis tratamientos y lo que me ha funcionado mucho, estoy ya casi como decías tú, como el yerbero, como estas respuestas, estos tratamientos, no minimizo la importancia del medicamento. Sin embargo, con lo que es, en verdad, con la pura nutrición, he tenido una respuesta muy, muy extraordinaria en el restablecimiento de la salud de los pacientes. Y te puedo decir que de esos signos, de esas alteraciones, como comentábamos al inicio de la presentación, la pérdida de la anedonia, o sea, básicamente toda esa gama de inestabilidad que puedan presentar, créanme, con dosis óptimas de nutrientes específicos y que básicamente nos puede comentar y ampliar Armando en esa interpretación de esa ingesta, cómo esa recuperación, en específico te puedo decir que de pacientes especialmente con depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, o sea, de esas 4, créeme que todos tenemos un poco de eso. Como decías, el estrés lo dominamos todos. Ahora sí que el distrés, esa ya es la respuesta de la información, ahora sí de la enfermedad como tal, ya presente, ya manifestada. Pero bueno, no sé, Armando, ¿consideras que nos puedas ampliar ese consumo y por qué esa razón de ese consumo, de esas ingestas? Claro que sí. Como tú están diciendo, absolutamente todo el cuerpo está conectado, entonces la única fuente de ingreso de alimento pues es el tubo digestivo, entonces hay que tenerlo en un excelente funcionamiento. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces hay una cultura actualmente que tiene miedo a las calorías. No quiero comer tanto, no quiero comer esto, me cuido por esto, o hay gente que no lo toma en cuenta y se excede y crea una carga inflamatoria. Entonces, ¿qué debemos de hacer ya respecto a alimentaciones? Consumir tanto frutas, verduras de diferentes colores, tanto por los fitoquímicos, los fitonutrimentos que nos va a aportar para bajar esa inflamación, un aporte de cereales o el aporte de fibra también, de integrales, pues mucho mejor, porque lo que es la tubo digestivo, pues donde se empiezan, como estaba diciendo el doctor Vázquez, pues lo que son las heces, ¿no? Entonces hay que tener un buen aporte de fibra para que haya una buena formación de heces y que, pues, uno que nos ayuda a formar y la otra que es la soluble que nos ayuda a barrer, ¿no? Entonces hay que consumir alimentos, no hay que dejar de consumir, ¿no? Entonces fruta, verdura, diferentes colores, calidad y también un aporte moderado de lo que es alimentos de origen animal, porque también se encuentran ciertas vitaminas y minerales, ¿no? Entonces hay que primero en la alimentación equilibrarla. Eso es fundamental. Pero ¿qué hemos visto? Que actualmente los alimentos pues ya no es lo que creemos, porque por el daño que hay incluso en la tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ayudarnos con algo externo y lo único que podemos encontrar que es eficaz y hay gran evidencia es una suplementación. Vitaminas, minerales, otras sustancias como son omegas y lactobacilos también, probióticos, prebióticos que nos van a ayudar. Entonces, ingesta de vitamina C,
La ingesta mínima es de 90 microgramos, en lo que es la ingesta ya recomendada, pero también se hemos encontrado, y Lore y el doctor Vázquez me han mencionado, pues que, y hemos estado de acuerdo, una ingesta de 300, 500 miligramos de vitamina C, pues tiene un gran funcionamiento en lo que es las emociones principalmente, y como está muy conectado lo que es las emociones con el sistema inmune, pues sería la ingesta ya recomendada, ¿no? De omega 3 también sería fundamental, principalmente lo que es DHA y EPA, que se puede encontrar en ciertos alimentos, pero muchas veces pues vemos que los alimentos ya no hay una gran pureza, tanto en higiene, la manipulación, que también pueden tener otras toxinas, pero se puede suplementar con omega 3, lo cual sería una combinación excelente. No hay que olvidarnos de las vitaminas y minerales. Un aporte que cubra lo que es la ingesta diaria ayudaría mucho. ¿Okay? Podemos hablar de cada vitamina y de cada mineral. Hay muchos minerales, pero el calcio, el magnesio son los que más van a ayudar a lo que es la parte emocional, ¿no? Una ingesta de calcio arriba de 200 miligramos de calcio va a ser una excelente fuente para lo que es la salud mental, y de magnesio de igual manera. Ahora, retomando lo que es el aporte de fibra, una ingesta de mínimo de 25 gramos al día de fibra sería lo ideal, pero si podemos incrementarlo a un 35, 40 miligramos al día, va a ayudar de gran manera lo que es la microbiota intestinal para que pueda crear un buen funcionamiento, tanto lo que es el tubo digestivo como la parte emocional. El doctor Vázquez es experto en lo que es el consumo de omega 3, entonces le voy a ceder la palabra para que nos pueda ayudar con la ingesta diaria recomendada de omega 3 para poder cerrar lo que es el tema, porque es interesante todo lo que estamos hablando. Creo que está en silencio, ¿verdad? Doctor, está en silencio. Se considera que una persona que está aparentemente, porque la verdad es difícil, sana, más o menos pues la ingesta podría ser entre alrededor de 1 a 1,5 gramos de omega 3 ácidos grasos, ¿no? Una persona que ya tiene triglicéridos altos, problemas cardíacos, problemas inflamatorios crónicos, enfermedades autoinmunes, se puede hacer hasta 4 gramos al día sin ningún problema. Ahora, de eso, pues está muy padre, pero no todos los suplementos fueron hechos iguales. No hay que olvidar que hay muchísimos laboratorios que fabrican más de la mitad de los suplementos en forma sintética y química porque son mucho más baratos y son más pues... Más tóxicos. Bueno, no quería decirlo de esa manera, pero sí, por eso los doctores decíamos 2 meses sí, 2 meses no, porque... Pues descansa. Por eso, para que descanse y el cuerpo y el hígado y los riñones se avienten todo lo que ya entró, ¿no? Porque hasta cierto punto los suplementos pues te ayudan a alivianar o a darle los niveles que tú necesitas, pero sinceramente no son los mismos. Tiene que ser uno que sea grado farmacéutico, que tenga certificaciones pues buenas, que se haga investigación interna y que sea una marca que de veras el origen pues sea totalmente natural y que sea orgánico, ¿no? Y son muy pocas las compañías que hacen todo eso. Fíjate bien la compañía que estás tomando o lo que estás tomando y eso pues te va a dar mucha idea, ¿no? Tampoco los doctores son expertos en vitaminas y suplementos, no te creas. Muchas veces los doctores piensan que Centrum, Farmatón es lo ideal porque lo ven todos los días. Pero realmente una vitamina debe de tener muchísimas, y suplementos deben de tener muchísimas certificaciones y origen, calidad y potencia es muy importante. Hay un librito que se llama La Guía Comparativa de Suplementos Nutricionales del Dr. Lionel McWilliams y a mí me encanta ese libro porque ese libro sí hicieron polvo todas las tabletas y las cápsulas de vitaminas y checaron lo que tenía dentro, desde el origen, que sea orgánico, natural o sintético, en la potencia y la calidad del producto. Y checaron estas tablitas y se dieron cuenta que son bien poquitas las compañías que realmente cumplen con toda la normativa, que es darnos de la comida, pues los suplementos, lo que la comida ya no nos da. ¿Sí? Eso es todo. Mucha gente piensa que los suplementos los van a curar o los van a hacer, no.
La comida ya no tiene los nutrientes, lo ha dicho nuestro querido Armando, ¿verdad? Y entonces los suplementos vienen a darle y a compensar esa falta de nutrientes que tenemos en la comida. Yo quiero comentar algo. Desde la medicina ortomolecular, que muchos tratantes ahorita la están aplicando, la importancia de que sí, efectivamente, en el mismo alimento no podemos encontrar esas dosis, esa demanda y esa corrección, o bueno, hasta cierto punto, para potencializar ese beneficio de incorporarlo a la salud. Y básicamente en la respuesta, en la práctica clínica, se ha notado como en el ejemplo que nos dio el doctor Vázquez de su paciente, ¿no? Que prácticamente a base de una desintoxicación, a base de realmente de un tipo de... Yo creo que ahí Armando puede ser el especialista, ¿no? De lo que le llaman, no sé si son dietas, pero básicamente de puro consumo de vegetales, ¿no? Y básicamente son otro tipo de enfoques y de tratamientos. Sin embargo, el que las dosis óptimas no las encontramos en los alimentos, y si le agregamos de la base de toxicidad, si le agregamos básicamente que no siempre lo tenemos desde lo que estamos acostumbrados a consumir, desde nuestra dieta diaria, pues ahí empiezan las enfermedades, lo que platicamos, ¿no? Y desafortunadamente estas pueden empezar con una llamada de atención del organismo, a lo mejor con lo que lo platicábamos, ¿no? Los procesos inflamatorios, puede ser un dolor de cabeza que sea recurrente, o simplemente esa tristeza que se empieza a prolongar, que es mínima, pero que todos los días está ahí y resulta ser que es una distimia, ¿no? Entonces, la podemos tener años con nosotros. Y entonces es ahí, vamos comprendiendo cómo la relación de la salud mental, cómo esa salud mental se va deteriorando quizás desde el embarazo. ¿Por qué razón? Porque pues hubo una deficiencia de omegas, de omega 3, o si este omega 3 que fue recomendado pues tiene una carga de toxicidad, o si lo que hay en el ambiente o de esa desnutrición que pueda tener en el embarazo, o pudiera ser que a lo mejor hablamos de una depresión postparto, ¿no? Que también pudiera estar relacionada con esa deficiencia nutricional y entre otras variantes. No sé qué quiera comentar al respecto. Sí, No, yo me gustaría, ya lo dije todo, mi querida Laura. me gustaría agregar nomás que lo que comentaste, Lorena, que las dietas altas en vegetales es por lo mismo, porque la mayor parte de vitaminas y minerales se pueden encontrar ahí, ¿no? Entonces los colores aportan un gran funcionamiento, entonces, pero también vemos que hay una disminución en el aporte de nutrimentos. Ahora, una dieta equilibrada, como dijo el doctor Vázquez, con una buena suplementación de calidad de grado farmacéutico, es fundamental. Fundamental, y no solamente un día, dos, sino toda la semana, todo el mes, todo el año. Sería lo ideal para pues un gran equilibrio en lo que vienen siendo las funciones del cuerpo, ¿no? Pero sería lo fundamental. No sé si agregamos algo más. Sí, porque un detox mental resetea nuestra salud integral. ¿Por qué creen? Pues sí. ¿Te gusta dar un Si cambiamos nuestras creencias, seguramente vamos a cambiar hábitos alimenticios, ¿no? Y, por ejemplo... Claro, yo por eso me vine a Florida, porque me hizo un detox ya de todo allá en México y me vine ya, mira, desintoxicado, mejorado en todos los aspectos y encantado de vivir la vida y de darle gracias todos los días a Dios de donde estamos y lo que estamos haciendo y que estamos completos, y pedirle mucho por toda la gente que está con nosotros, que realmente lo merecen, ¿no? Porque hay personas que lo necesitan y otras personas que lo merecen. Y ustedes son parte de lo que merecen realmente. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y pues estamos en contacto. Ok, bueno, pues a mí me gustaría nada más agregar que desde nuestro día a día podemos ir mejorando nuestra frecuencia. Hay que recordar que eso también está conectado con nuestras células, es decir, que cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo, esa basura diaria que llega a nuestro sistema nervioso central, llamado a través de las emociones, ¿verdad?
y que la mente, pues recordemos que no nada más va a estar en el cerebro, sino también puede estar en el estómago y en otras partes de nuestro cuerpo, como el corazón, decía ahora sí el doctor Vázquez, o sea, hay una sinergia, hay una simbiosis, hay que entender que todo esto que experimentamos, encontrarlo desde de la mejor experiencia, hacer nuestra vida, nuestro mejor resiliente y que básicamente, insisto, ¿no? Con eso de las frecuencias, desde lo que escuchas, desde lo que percibes, desde lo que sientes, hacerlo amigable, ¿no? Esa es una decisión personal, cómo quieras vivir tu calidad de vida, qué tanto quieras, o sea, si quieres vivir bastante longevo, pero ausente de enfermedades, y pues que la vida es esta, ¿no? En lo que tú decides, en tu atención plena, en lo que haces momento a momento, minuto a minuto, ¿no? Disfrútalo, pásala bien, y fue un placer haber estado con estos dos grandes personajes, amigos, el doctor Vázquez, el nutriólogo Armando, generosos, bendecidos, y muchas gracias. Muchas gracias por la participación también. Y pues nos vemos pronto. Saludos. Chao. Chao. Pásenla bonito. Me voy a Bye. jugar tenis. Ahí nos vemos.